Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Lo primero, informaros que esto es un canal informativo, solo desde mi punto de vista de cómo veo yo las acciones, si las empresas están caras o baratas, nada más. No solo da recomendaciones ni de compra-venta ni nada por el estilo. Yo siempre opino lo mismo, la bolsa es un lugar bastante malo para invertir tu dinero. Eso lo he dicho desde el primer día. Bueno, vamos a empezar hoy, 28 de octubre, viernes. Vamos a ver Enagás y sus resultados, Inditex, Solaria, Mafre y sus resultados, Amazon, a ver qué es lo que le está pasando, e IAG y sus resultados. Ya me gustaría traer todas las empresas que traen resultados, pero es que no caben en el vídeo. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, aquí tienes el botoncito rojo, le des un like y actives la campanita. Vamos a empezar con Enagás, donde vemos que ha rebotado muy bien en una zona clara de compra que estaría comprendida entre 14,50 y 15 euros. Esta la habíamos dibujado bastante antes de esta fuerte caída y el rebote ha sido considerable. Se han tomado bastante bien los resultados de Enagás. Fijaros cómo atraviesa la media de 20 sesiones, que ya se ha dado la vuelta. Pero fijaros cómo el precio de ayer, la vela de ayer, se para justo en el 23,6 de Fibonacci y la vela de hoy pues tiene bastante rechazo a esta zona. Es curioso con unos resultados tan buenos, pero vamos a ver cómo los resultados no son tan buenos como te lo quieren hacer ver, porque el noticiero es que ganan 353 millones, si no recuerdo mal, y sin embargo hablan muy poquito de la caída de los ingresos, caída del EBITDA, caída del EBIT y demás. Ahora los vamos a ver. Como veis, la media de 50 sesiones también se está poniendo plana, es muy importante y se está acercando a la zona de las velas. Esta zona de aquí va a ser crítica. Yo no descarto una bajadita hacia la zona de los 15 euros y veremos qué es lo que sucede. ¿Por qué lo digo? Porque el MAC, fijaros que está en 0,5 puntos negativos, lejos todavía de la zona del 0, bastante abierto y a lo mejor quizás se cierra un poquito antes para luego continuar con las subidas. ¿Quién sabe? Yo soy de los que piensan que a largo plazo Enagás tendrá que corregir y bastante, sobre todo por la congelación del beneficio durante tantísimos años. Y fijaros qué gráfica tan fea está teniendo. Desde los últimos años viene una buena subida y ahora seguramente tocará una buena rebaja. A la más mínima duda, Enagás se podría dar un tortazo interesante. Vamos a ver los resultados. Aquí tenéis los resultados del tercer trimestre del 2022, donde, bueno, pues como todas las empresas se hace autopublicidad a sí mismo, donde los beneficios, fijaros, como copan los 353,4 millones, ya en el segundo párrafo te lo dejan bien claro, y bueno, el control de la deuda y demás. Lo que no te hablan es de la deuda bruta y de las dificultades que pueden tener para pagarla, que no es así porque la empresa se sitúa con una liquidez bastante elevada. Pero bueno, llama mucho la atención. En cuanto a los ingresos totales, pues descienden un 1%. Fijaros, estamos hablando de la columna del medio. Este es el año 2022. Descienden un 1%. EBITDA cae un 9,7%, casi a doble dígito. Cuidado con estas cositas. El EBIT cae a doble dígito, un 16%. Y sin embargo, el beneficio directo pues sube un 15%. Curioso. Deuda neta pues se sitúa en 3.583 millones, dando una deuda neta dividido entre el EBITDA de 4,5 puntos. Es decir, si nosotros nos situamos entre 0 y 2, sería una empresa más o menos sería solvente, con la deuda controlada. 2 y 4 sería una empresa en la que habría que tener muchísimo cuidado con esa deuda. Por encima de 4 es un índice curioso ya para tener en cuenta. ¿Ha rebajado bastante? Sí, pero hay que tener mucho cuidado que tiene un apalancamiento curioso esta empresa. Seguimos viendo datos, cuentas, pérdidas y ganancias y demás. Bueno, pues estas son unas cuentas de los mismos resultados que acabamos de ver ahora, simplemente, bueno, pues un poquito más detallado. Y como vemos, en este apartado de aquí, a ver si lo encuentro. Sociedades, EBITDA, Resultado financiero, bueno, pues vienen unas ganancias extra no derivadas de la actividad económica, sino como la plusvalía bruta derivada de la venta de GNL Quintero, la plusvalía neta de la venta del 30% de Enagás renovable y el impairment de Talgrass Energy por importe de menos 133,8 millones de euros. Quiere decir que esto es lo que ha hecho mantener los beneficios trimestrales por encima de lo esperado, un 15% por encima de lo esperado.
no la actividad económica. Así que hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Igual que en muchas empresas yo digo que los ingresos recurrentes es lo importante y hay que dejar de lado aquellos ingresos extraordinarios, para lo bueno y para lo malo también lo voy a comentar, ¿vale? Así que en este caso está para lo malo. Sí, ya sé que ha aumentado el beneficio, pero todos los parámetros económicos son malos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fondos propios y balance, flujo financiero, patatín, patatán, balance de activos, patrimonio, pasivo no corriente y pasivo corriente. Aquí es donde tenemos la deuda. Esto es lo más interesante. Fijaros que estamos en la columna del 2022. Tenemos una deuda que se mantiene el pasivo corriente, es decir, la deuda que tienes que pagar en menos de 12 meses, aquella que estará presente en los próximos 12 meses, bueno, pues se mantiene más o menos estable, ha bajado un pelín, y la deuda del pasivo no corriente es aquella que dura más de 12 meses, pues vemos cómo ha bajado concretamente unos 700 millones de euros, algo parecido a unos 700, un poquito menos de 700 millones de euros, lo cual está bastante bien. Me gusta este control de deuda. Esto es lo que tenemos que buscar. Aún así, sigue siendo bastante elevada. Fijaros que si sumamos 4.600 y 1.400 tenemos una deuda bruta de prácticamente 6.000, un poquito más de 6.000 millones. Eso es lo que tendrían que decir en el primer párrafo. Esta bajada de la deuda bruta. Pero fijaros que en el año diciembre de 2021, ¿qué deuda teníamos en total? Deuda bruta 5.300 más 1.472, bueno, pues prácticamente tendremos unos 6.800, con lo cual es una bajada bastante interesante que hay que reconocérselo a Enagás. Por lo demás, flujo de caja muy bien, perfecto, que sin la deuda neta, que sin los parámetros, muy bien, nada más que decir, simplemente parámetros fundamentales del negocio, los 3 parámetros fundamentales han ido mal y hay que tener cuidado con eso. Inditex, bueno, pues el precio ya ha pasado de la media de 200 sesiones desde la última vez que la trajimos, va viento en popa, ya sabéis que por triangulación poníamos un precio objetivo de 24,70 que todavía no ha tocado, por curiosidad técnica, simplemente ya sabéis que cuando rompe una triangulación, bueno, pues el precio objetivo que suele marcar el técnico suele ser la distancia entre la vela máxima y el fondo de esta zona del triángulo, ¿no? La parte inferior del triángulo. Proyectamos en la zona de rotura, hay un throwback y ahora el precio se dirige ahí. Fijaros como la media de 20 sesiones, que es la más activa, la que más rápido modifica todos los parámetros técnicos, ya ha cortado la de 50 sesiones y ha cortado la de 100 y se dirige ahora a buscar la de 200 sesiones. Un toque positivo sería que la de 50 tocase ya directamente la de 100 e intentar buscar otra vez la de 200. Corte al alza y para arriba. Ya veremos los resultados cómo termina. Por ahora, comportamiento lo esperado. Le quedan unas cuantas semanas antes de tocar los 24,7. Solaria, pues fijaros la debilidad que está mostrando en las últimas semanas, por no decir 2 meses. Fijaros cómo el precio es incapaz de ir a buscar la media de 20 sesiones. La EMMA, ¿vale? La media exponencial, no es capaz de tocar, el precio no es capaz de tocar a la media exponencial de 20 sesiones y eso pues dice mucho de la caída. Es una caída muy brusca y además con cierto volumen. ¿Se ha parado ya en la zona concreta? Bueno, pues no ha hecho doble suelo. Vemos aquí que no... Si hiciese un doble suelo sería algo más fiable el 14,35. 14,35 sería más fiable porque tenemos la base de esta vela de aquí y 2 toques con las colas de estas 2 velas. Pero poco más que decir. Fijaros ahora cómo el precio ha retrocedido al tocar la media de 20 sesiones. ¿Esto qué significa? Pues que probablemente también está haciendo un doble techo. Voy a ampliar para que lo veáis. Cómo las velas se paran en esta zona de aquí, entre los 15,80 y los 15,75. Una zona clara donde habrá sufrido bastante rechazo. Y además la media de 20 sesiones se acerca a ella, con lo cual quiere decir que está todavía muy débil. No nos podemos fiar de esta zona de aquí. Seguramente habrá un retroceso un poquito más fuerte. ¿Hasta dónde? Bueno, lo más lógico sería retroceder hasta los 12,20 € que fue donde retrocedió la última vez, lo cual pueden ser precios de escándalo. Pero acordaros que el Fibonacci que marcaba de toda la subida anterior del 2018 hasta el 2021, bueno, pues estamos hablando de 11,40 €. Ya veremos dónde termina todo esto, pero el volumen ha crecido considerablemente. No es que sea un volumen increíble, pero la verdad que lleva 3 semanas con un volumen
más alto de lo normal. Estamos hablando de una media que es el doble de la media diaria, con lo cual es bastante curioso. Mapfre, menuda vela ha dejado hoy por los resultados y ya lo veis, los tenemos aquí. Voy a buscarlos. Aquí tenemos esto. Voy a ampliar para que lo veáis bien. Septiembre de 2021, septiembre de 2022. Ingresos suben considerablemente con un 12%. Tenemos primas emitidas y aceptadas totales de no vida. Sube un 12,8% y de vida un 9,4%. Resultado neto atribuido, pues ha descendido los costes, la inflación está haciendo mella sobre las cuentas de Mapfre. Bien, es lo esperado. Estamos en una situación mala para todas las empresas. Sin embargo, el negocio ha subido, con lo cual no estamos en el mismo caso que en el gas. Estamos exactamente lo contrario. Todos los parámetros de la empresa son sólidas, pero el resultado neto pues no se ve beneficiado. No pasa nada, simplemente hay que esperar. Estamos hablando de una empresa que está bastante barata, es la más barata prácticamente de su sector, no ahora, pero sí en esta zona de aquí, estaba hiper barata. Y bueno, al final la estructura de hombro-cabeza, hombro-propuesta, que no nos gustaba un pelo, porque estábamos en una tendencia bajista y normalmente esta estructura sea una tendencia alcista, el hombro derecho no cumplía la normativa de ser inferior en altura con respecto a la clavicular del izquierdo, pues no se ha cumplido. Así que la vamos a quitar de aquí. Y vemos cómo el precio está claramente por encima del canal bajista marcado anteriormente y ahora se dirige al fondo del canal alcista, que más o menos estaría pasando por 1,80 € aproximadamente. Aún así, hay que tener cuidado porque los resultados son buenos, pero quizás el beneficio se ha mermado bastante y con eso hay que tener siempre mucho cuidado. En cuanto a los resultados, tampoco hay mucho que destacar. El control de la empresa está bien, estamos hablando de una empresa que tiene un ratio de solvencia de 219 puntos, un 219,8%, y se viene incrementando desde los 206 puntos con respecto a diciembre del 2021. Mantiene un elevado dividendo, que no me salía la palabra, así que poco más decir que los resultados de Mapfre dentro de lo esperado. Ya sabíamos que iba a hacer mella la inflación, pero bueno, al final han controlado y tienen unos resultados bastante aceptables. La vela de hoy, lo normal con estos resultados. Amazon, ¿qué le está pasando a Amazon? Bueno, pues que ha tenido unos resultados, no es que sean malos, son decepcionantes, no es que sean malos de haber una crisis, por supuesto que no, pero son decepcionantes, ha perdido una cuota de mercado de 175.000 millones, que es una auténtica pasada, pero estamos hablando de Amazon. Y fijaros cómo el precio, bueno, pues ahora está chocando, ha chocado con el 61,8 de Fibonacci de la caída de la subida anterior, ¿vale? Ha perdido el 61,8 y una vez que pierde el 61,8, ¿a dónde va? Al 50%. No lo ha tocado, se ha quedado a las pequeñas puertecitas de los $100, 101 dólares, y fijaros cómo el precio, bueno, pues ha subido con un gap alcista tremendo, pierde otra vez, no es capaz de llegar a la media de 20 sesiones a donde está la media de 200 sesiones, amplío un poquito el gráfico y nueva caída. Y miraros, ahora intenta retomar y ya ha golpeado 1, 2, 3 y 4 veces al 61,8 de Fibonacci, que corresponde a un retroceso del 38,2. Estamos hablando de una zona que puede ser bastante dura y además es un precio prácticamente redondo, 121 dólares. La vela de hoy, perdón, la vela de hoy no, la vela de ayer está siendo roja, colorada, bien gorda y encima con volumen. Hay que tener cuidado porque puede volver a visitar los 100 dólares. ¿Parece que se está convirtiendo en un soporte fiable? Bueno, pues ya sabéis que los soportes fiables a mí no me gustan un pelo, me gustan mucho más cuando hablamos de no perder niveles de Fibonacci. Estamos en un nivel de Fibonacci concreto y muy interesante, que es el 50%. En una empresa que va bien, con buenos fundamentales, crecimiento y demás, un retroceso hasta el 50% de Fibonacci es un retroceso muy bueno, muy bueno. Y sería un precio que no debería perder, los 100 dólares. Si pierde los 100 dólares, el pánico se va a apoderar de Amazon y directamente en pocas semanas se situaría en los 80 dólares y medio seguro. Si pierde los 100 dólares. Estamos hablando una franja, estamos hablando entre los 101 dólares y los 99 dólares y medio. Más o menos esa es la franja que no debería perder. Fijaros cómo está marcando una divergencia oculta de clase C.
donde tenemos máximos decrecientes en el precio y máximos crecientes en el MAC, en este caso es el MAC, por utilizar uno de los osciladores, podéis utilizar el RSI, el estocástico, el que vosotros queráis, con el que os sentáis más cómodos. Pero son, digamos que son divergencias menos fiables que las de clase A, las directas, un poquito. Aquí hay dos tipos de autores. Hay autores que dicen que son poco fiables, un poquito más fiables que las de clase B y menos fiables que las de clase A. Y luego hay otros autores que, bueno, pues sí recomiendan usarlas porque las consideran tan fiables como las de clase A. Yo me decanto por el primero, no las considero extremadamente fiables. Aunque sí es cierto que si el precio baja y sube el MAC es que hay cierto interés. Es decir, se está comprando a precios más elevados. La gente prefiere comprarlo a precios más elevados de lo que se encuentra en el mercado, que es lo que nos está marcando el MAC, esa línea de tendencia. Estamos viendo la tendencia de la tendencia cuando vemos el MAC. Así que bueno, en este caso podríamos estar hablando de una divergencia que sí se podría activar. Vamos a estar atentos a Amazon porque de aquí podemos aprender un montón de cosas. Voy a marcarlo para que no se me olvide los próximos semanas y meses. Y así lo tendremos en el punto de mira. Ahí está. Y vamos con IAG. ¿Qué está pasando hoy en IAG? Bueno, pues al final IAG se está dando la vuelta, a pesar de presentar unos buenos resultados, a pesar de que en la Junta de Accionistas tenemos ya autorización para comprar los 87 aviones. No recuerdo exactamente la cifra, perdonadme que estoy hablando de memoria y a lo mejor estoy metiendo la pata, pero estamos hablando de dos modelos que por una parte les han hecho bastante buen precio, y la segunda es que a futuro les va a ahorrar muchísimo costes en tanto en mantenimiento como en combustible. Y eso es muy, muy importante. Estamos viendo una inversión de mejora. El problema de estas empresas es que tienen que estar mejorando la tecnología constantemente. No ellas, por supuesto. Comprando mejores aviones con mejor tecnología para ahorrar costes de tanto de mantenimiento como de combustible. Y eso a la empresa siempre le sienta bastante bien. Y es lo que le está pasando a IAG. Lo que ocurre es que me parece que tiene otra opción de compra de 50 aviones, lo cual a mí me parece estupendo. Creo que los aviones se van a empezar a comprar, si no recuerdo mal, entre el 2022 y 2028 los de Airbus y desde el 23 hasta el 29, el año 23 hasta el 29, los de Boeing, si no recuerdo mal, que estoy hablando de cabeza. Si me he equivocado en un numerito, perdonádmelo por favor. Y bueno, pues aquí tenemos un gap un gap alcista en esta zona de aquí de los 1,07 € hasta 1,10 €. Vamos a dejarlo en 10,5, más o menos, esta zona de aquí. Curioso que se haya dejado este gap aquí en esta zona tan interesante, donde coincidía bastante bien con el fondo del canal bajista. Y bueno, pues los resultados, en línea con lo esperado, sí estuvieron acertados la empresa en decir que el EBIT iba a ser de 1.200 millones, al final se situó en 1.208 millones, nada más que decir. Y fijaros, datos, el beneficio de la operación del periodo de 9 meses fue de 770 millones de euros. En el 2021 hubo unas pérdidas de 2.487 millones. El beneficio de las operaciones antes de partidas excepcionales fue de 739 millones de euros. En 2021, unas pérdidas de 2.665 millones. El beneficio después de impuestos y partidas excepcionales del tercer trimestre fue de 853 millones, comparado con una pérdida de 574 millones en el 2021. Y el beneficio después de impuestos antes de partidas excepcionales fue de 853 millones y unas pérdidas de 606 millones en el 2021, con lo cual ha mejorado bastante todos sus datos económicos. Vale un montón por IAG. El beneficio después de impuestos y partidas excepcionales del periodo de 9 meses se sitúa en 199 millones de euros. Esto está muy bien, pero si nosotros dividimos este dinero entre las acciones, estamos hablando de un beneficio por acción de 4 céntimos. Que ese es el problema, de 4 céntimos. Tener beneficios en cualquier empresa siempre es bueno y siempre hay que alegrarse por tener beneficios. El problema es qué cantidad de acciones tenemos y qué beneficios tenemos. Y fijaros, con estos 199 millones simplemente nos toca a 4 céntimos por acción. Y eso es lo llamativo.
En cuanto a la solidez de oposición de liquidez, la liquidez total aumentó hasta 13.488 millones de euros a 31 de diciembre del 2001, estaba en casi 12.000 millones. Efectivo por valor de 9.260 millones de euros, 1.317 millones de euros superior al registrado 31 de diciembre. Y la línea de financiación general de aeronaves comprometidas y no dispuestas asciende a 4.228 millones, donde en el 31 de diciembre era de 4.043 millones. La deuda neta a 30 de septiembre de 2022 se redujo en 609 millones de euros desde el 31 de diciembre de 2021 hasta los 11.058 millones de euros. Esto es la deuda neta, no la deuda bruta. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? No la confundáis. Esto no es lo que debe, ¿vale? Esto es lo que queda después de quitarle patrimonio y caja, ¿vale? Así que tener mucho cuidado. Es una empresa altamente endeudada. IAG está altamente endeudada. Sí tiene mucha liquidez, sí está volviendo a beneficios, pero cuidado. Grifols también volvió a beneficios, pero no a beneficios suficientes para la deuda que estaba teniendo. Por eso hoy IAG está bajando. Porque muchas personas pensaban que con un EBIT de 1.200 millones, algo más de 1.200 millones, podía tener unos beneficios mucho más llamativos. Pero estamos hablando de 200 millones en 9 meses. Totales, 9 meses. Pero la buena noticia es que volvemos a beneficio. Ahora lo que toca es repetirlo en el cuarto trimestre y seguir dando beneficios y seguir creciendo y avanzando. Eso es lo importante. Parece ser que IAG está tocando fondo. A partir de aquí, esperemos que sea subir y subir. Pero para eso tiene que seguir mejorando trimestre a trimestre. Trimestre a trimestre. Y por lo demás, poco más. Aquí tenemos los números brutos, ingresos de pasaje, total de los ingresos. Bueno, pues ya vemos una mejoría increíble de los números, donde, bueno, pues el beneficio se sitúa en positivo. El beneficio básico por... Ah, mira, aquí tenéis beneficio básico por acción en céntimos, ¿vale? Céntimos de euro, 4 céntimos de euro, ¿vale? Antiguamente el año pasado, esta fecha, se perdieron 53 céntimos con las pérdidas en vez de los beneficios. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Más números, así que me parece estupendo. Las cuentas de IAG no son un escándalo, porque no la son. No son increíbles, porque no lo son. Pero posiblemente sea el fondo de la pesadilla para IAG. Esperemos que sí. Aunque recuerdo una vez más, tenemos un gap aquí en 1,08 hasta 1,10,5, ¿vale? Siempre hay que tenerlo presente porque estos gaps se produjeron con un volumen muy pequeñito y ya sabéis cuál es mi teoría. Yo soy de la teoría que cuando hay un gap, tanto bajista como alcista, con muy poco volumen, se tardará bastante poco en cerrarlo. Pueden ser días, semanas o 2, 3, 4 meses, pero al final se puede cerrar. Así que simplemente IAG, ni fu ni fa, resultados aceptables, vuelve a beneficios en 9 meses, estupendo. Pero todavía queda mucho camino y todavía queda mucho que sufrir. No podemos decir que con estos resultados tiene que ir a 1,50 €, a 1,75 € a 2 €. No podemos decir eso. Simplemente digo que tenemos un gap en esta zona de aquí y una resistencia fortísima en 1,50 €. La media de 20 sesiones corta a la de 50, pero el precio de la acción, fijaros dónde se sitúa. Justo en la zona intermedia entre la media de 50 sesiones y 200 sesiones. Zona de parada, cierres y apertura del mercado, con lo cual estamos en tierra de nadie. Ya veremos lo que ocurre la semana que viene porque puede ser, bueno, pues un antes y un después. Pero a mí, personalmente, me gustaría que cerrase este gap y a partir de aquí, remontada. ¿Por qué? No podemos dejar ninguna excusa atrás y este gap es una excusa muy grave. Acordaros del gap de 1,14 €, el famoso gap de 1,14 € que estuve un año hablando de ese dichoso gap y tardó 1 año y medio en cerrarlo. Pues con esto puede pasar lo mismo. Estos gaps es fundamental que desaparezcan porque siempre vamos a tener la duda de si en algún momento puede ir no a cerrar. Y ahora mismo estamos bastante cerca. Ya sé que 1,08 € hasta 1,34 € son 26 céntimos. Ya lo sé. Es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un 20% de pérdida si hayáis comprado estos precios. Pero si vamos a seguir por el buen camino y vamos a presentar unos resultados positivos trimestre a trimestre,
A mí me dejaría bastante más tranquilo quitarnos ese gap de en medio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, ya sabéis, un like y activar la campanita. Intentaré este fin de semana hacer otro vídeo comentando todas aquellas empresas que hayan presentado resultados, como por ejemplo Fluida y alguna más que me hayáis pedido en los comentarios, porque con todo este trabajo que tenemos encima, con tantos resultados, no me ha dado tiempo a ver todos los comentarios. Así que nada, pasad un buen fin de semana y un buen puente el que pueda. Un saludo a todos. Chao.